Hace algunas semanas nos llegó la grata noticia que la académica e intelectual nariñense Cecilia Caicedo Jurado fue nombrada como candidata para ser parte de la Academia Colombiana de la Lengua. Este reconocimiento no solo al trayecto de una vida dedicada al estudio de la literatura, la novela, el cuento, la poesía, la producción literaria de la región, no es solo un reconocimiento individual a una vida dedicada a la academia, sino el reconocimiento a todas las mujeres nariñenses que se han dedicado al estudio, a la literatura y a la producción escrita. Hoy en Historias del Sur queremos brindarle un homenaje a esta importante escritora nariñense. Bienvenidos a Sin Libreto. En primer lugar, le agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista. Y bueno, para iniciar quisiera que nos cuente un poco sobre sus primeros años de vida académica, cómo se interesó en este estudio de la novela, siendo para la época un objeto de investigación no tan desarrollado. Yo estudié en la Universidad de Nariño y me gradué en Filosofía y Letras, en la Facultad de Ciencias de la Educación, especialización en Filosofía y Letras. Soy de la primera promoción y había que hacer una tesis para graduarse, ¿verdad? Entonces, esas requisitorias son supremamente importantes porque le obligan a uno a escoger un tema. Yo realmente no tenía mucha certeza sobre qué quería hacer y tengo que nombrar a la persona que me lo sugirió, porque le debo exactamente el origen de esta investigación y de este trabajo mío que ha alentado prácticamente toda mi vida. El doctor Alfredo Verdugo Villota. Le pregunté, doctor Verdugo, ¿de qué hago la investigación? Él era filósofo, era abogado y filósofo, nos enseñaba filosofía. Y me dijo, mira, aquí hay muchas cosas, está todo por hacer, ¿no? No hay un inventario, lo que están haciendo ustedes ahora, no hay un inventario de arte, y el arte religioso es muy importante. El folclore tampoco está bien investigado. Hay un solo libro que lo publicó el Caricuervo de una extranjera. La novela, la literatura no está estudiada. Y a mí me gusta, y había leído mucha literatura, no de Nariño, pero de literatura había leído mucho. Bueno, me siguió sugiriendo temas. Entonces dije, me quedo con la novela. ¿Y cómo hago para encontrar las novelas? Porque el gran conflicto es que no había absolutamente nada. Entonces yo quiero advertir que yo fui la primera investigadora realmente, ¿cierto? Que hizo un levantamiento, primero fue un mapeo y un levantamiento biobibliográfico. Y tuve la enorme oportunidad de entrevistar a muchos de los autores que yo refiero. Los entrevisté en una cafetería que quedaba a la vuelta en la Plaza de Nariño. Y su nombre, no recuerdo en ese momento, pero era una cafetería de un primer piso, de un italiano, y creo que se llama la italiana tal vez. Había un gato permanentemente, esa era como la característica. Y me reuní con muchos. Me reuní por ejemplo, con Guillermo Mundo Chávez, ¿no? Que era una maravilla conocer a este señor, ¿no? Pero como ser humano, una especie de gentleman, ¿no? A la criolla, sí, vestido de negro, con su sombrero, con una elegancia y una parsimonia, y siempre buscando una flor o una rosa para entregársela a una dama. Pero entrevisté al escritor de Sandino, a, Alexander. Alexander, Alexander Moncayo, que era un guerrero, o sea, estoy hablando de las antípodas, de los dos extremos. Era un guerrero total, ¿cierto? Pero era un hombre encantador, delicioso, que hablaba de la izquierda de aquellos tiempos, de la izquierda sandinista, y de su participación y su vinculación con un momento histórico de la vida cultural y política y guerrera sobre todo. Pero me hablaba de Nariño con una pasión, ¿cierto? Y me contó de sus novelas. Entonces comencé a armar el cuento de preguntar a la gente, a los mayores, ¿a quién conoces? ¿Quién es el escritor? Y esa paleografía realmente, yo creo que para mí es muy meritoria, ¿no? Porque abre el primer cauce, el primer camino. Y entrevisté a muchos y recolecté muchas obras. Y yo pensé que novela en Nariño habrían, no sé, una, dos novelas tal vez, ¿no? Pero resulta que eran un montón de novelas. Y eran unas novelas muy interesantes. En este momento, fíjese, de esto hace, pongamos un número, 50 años de esa investigación, no recuerdo exactamente cuántos.
pero yo sigo todavía hablando de la novela y sigo desarrollando la misma matriz, pero en un nivel superior. Ahora estoy hablando de la regionalización, ¿no? Para hablar de la literatura colombiana y de las novelas. Y me encuentro, por ejemplo, que yo puedo vincular a Nariño con un tema fundamental que lo toca, ¿no? Y lo marca, que es el gran conflicto entre Agualongo y Bolívar. No para crear una polémica, porque fuera de mí esa actitud que me parece absolutamente prosaica y de modé, ¿no? Sino para entender que esa es una marca, como por ejemplo para los tolimenses, en la violencia de los años 50 es una marca fundamental regional. Entonces lo que estoy haciendo conmigo mismo es de discusión teórica, que es una marca regional, ¿cierto? Pero fundamentalmente, ¿qué es una región? La región no es una rigurosa referencia a lo físico, sino muy por el contrario, es salir de la categoría física y elevar a un plano distinto, es conceptual. ¿Verdad? Yo estoy hablando, eso es, entonces lo que te quiero concretar es que a partir de esa novela, de ese estudio inicial, yo durante 50 años he seguido con el mismo cuento, diferente pero es lo mismo, ¿no? Llevando siempre a niveles superiores. Esto significa que las investigaciones crecen en un punto de apoyo diciendo sobre qué hablo y termina llevándole toda una vida, ¿no es verdad? Porque a mí mi vida la he dedicado fundamentalmente a estudiar la novela en Colombia y he publicado varios libros sobre ya no exclusivamente Nariño, sino sobre Colombia toda. Ver cómo golpea, cómo tengo unos libros que se titulan, por ejemplo, ahorita no me voy a acordar los títulos, pero es cómo golpea las obras escritas por escritores colombianos la lectura de Colombia. Cómo leemos los escritores a Colombia. Y la vemos desde distintas ópticas. Bueno, entonces comencé con Nariño, volviendo a los orígenes, comencé con Nariño, recolectando las novelas, pero ahí tengo unas historias divinas, ¿no? En el proceso mismo. Casi nadie sabía de literatura, salvo algunas personas que me decían, y entonces creo que en Túquerres, en el sindicato de trabajadores de Túquerres, hay una novela. Entonces mi papá, que era un gran cómplice mío, me llevaba hasta Túquerres con mi madre, y allá buscando el sindicato, en una droguería, de una señora casada con un extranjero, con un francés, que tenía la novela de Fue un sabio, ¿cierto? Entonces encontré esa novela y la encontré. Sí, estaba en el sindicato efectivamente. Y le dije, por favor, préstame lo que estoy haciendo. Yo era una tica, era una muchacha muy jovencita. Y me dijo, no, yo no le voy a prestar esta novela. No, es un cheque. Entonces, como ya había dejado mi papá un cheque en blanco, imagínate. Entonces firmó mi papá un cheque en blanco, ¿tá? Por 2 o 3 días. Véngase. Estos son casos como de literatura. Véngase con el libro acá. No había fotocopiadoras. No había manera de escribirla. Había que leérsela e intentar anotar. Me preguntan, ¿usted tiene esas novelas? Yo tengo algunas, pero no tengo todas. Por ejemplo, esa no la tengo. Fue un sabio de Benavides, de Manuel Benavides Campo, me parece que se llama el escritor. Una novela interesantísima, una novela de filosofía, ¿no? Y de religión, ¿sí? Pero con un concepto que maneja este hombre, que es comulgar. Entonces, mire usted, y me quedo en ese instante de la comunión de la hostia, etcétera, para recordar a Vicente Leñero, que es un gran escritor mexicano, que escribe una novela cuyo título es Redil de Ovejas, ¿no? Entonces, él se preguntaba lo mismo y es famosísimo Vicente Leñero, y famoso con esa novela. Su protagonista es una vieja, una mujer mayor, mejor, ¿no? Una mujer mayor va a comulgar con el manto usual de aquellos tiempos, recibe la hostia, inmediatamente la saca, sale corriendo a la iglesia y se va a su casa y les da, parten pedacitos, fragmentos, a su séquito inmenso de perros y de gatos y de animales. Porque dice, ¿por qué no pueden comulgar y no, por qué no pueden ir al cielo? Entonces les da la comunión, redimió. Bueno, pienso que este Manuel Benavides, por supuesto, no leyó Redil de Ovejas, ¿cierto? Sino que el tema es de una preocupación incesante porque cualquier ser humano se pregunta fundamentalmente por lo fundamental. Yo a mi turno me lo pregunté. Y cuando yo escribí Verdes Sueños no existía en mi cabeza. Y Agualongo no era una figura que me inquietara, ni Bolívar tampoco, ni el diciembre, ni la noche trágica del año 22, no. Lo que me inquietaba era exactamente la comunión.
porque mi primer párrafo son las hostias y el baúl de hostias que trajeron los españoles. Yo no sé si tú has leído esa novela, ¿sí? El baúl de hostias y cómo las hostias se cosifican y se pudren y se amalgaman y se convierten en gusanos. Y entonces miras la hostia. O sea, toda esta transmutación, ¿cierto? Volver a la vida cotidiana, que es un pedazo de arena, ¿cierto? Se puede podrir, pero tiene una dimensión ontológica distinta, porque la preocupación es ¿dónde está Cristo? Entonces, fíjate, digo, ¿cómo, y eso lo estoy pensando en este momento, cómo los recurrentes temáticos de una investigación van dando para tantas cosas, como para escribir una novela al final, que terminó siendo Bolívar y Agualongo enfrentados, ¿cierto? O pensar, no sé, el proceso de la literatura colombiana como marcas culturales, ¿cierto? Como unos recintos de pensamiento donde los escritores expresamos a nuestras regiones. Porque no es que un escritor cuente una novela, sino que un escritor expresa su región, la expresa como semiótica cultural, ¿no? Es cómo pensamos los pastusos, cómo pensamos los narienses, eso es como el cuento. Entonces conseguí muchas novelas y yo quiero rescatar para tu entrevista el hecho de ser pionera. Claro. Porque me parece que yo preguntaba el otro día, ¿qué es mejor? ¿Sentar la primera piedra o simplemente pegar y copiar, que es lo usual ahora, ¿no? Tan, pegar y... Yo pienso que es mucho más fácil que pegar y copiar, es encontrar la piedra angular, la primera. ¿Es más fácil? Sí, para mí sí. Porque la gente dice que no, pues claro que sería más fácil, pero O sea, siento que, o sea, es más fácil por lo que lo puedo entender es que es más fácil en el sentido de que no hay como tantas críticas o tantos estudios comparativos que se puedan hacer, porque es difícil el proceso de rastrear, supremamente no, complicado en claro, un espacio como no, Nariño. no, sí, claro. Y además muy arriesgado, porque tú te puedes atrever a decir algo y ese algo no era. Entonces, ese estudio de Nariño, que lo hice para acá, para graduarme y me gradué, me lo dirigió Alberto Quijano Guerrero y el jurado calificador era Ignacio Rodríguez Guerrero, o sea, eran los genios de No, entonces. pues qué susto. Pero tenemos es que nosotros no pensábamos que eran tan importantes ellos, ¿sí me entiendes? Los planos de la dimensión histórica son otra vaina. Y ahora dicen, ¡oh! Con el maestro Ignacio, no, el maestro Ignacio era el ser humano más simple del mundo y más encantador del mundo, ¿sí? Tenía un talante intelectual y un orgullo intelectual, pero era asequible. Bueno, entonces, con Verdugo y Llota también fue el jurado. Me fue muy bien con mi tesis, efectivamente, me gradué, que era lo importante. Y muchos años después yo vine a dictar mi seminario de hermenéutica de la literatura en la Universidad de Nariño, la maestría, y alguien me preguntaba, permítame preguntarle, ¿cómo caray usted a los 20 años de edad hizo semejante investigación? Quiero una respuesta. Y dije, pues yo tampoco la tengo. Porque yo ahora, a esta edad, admiro mi trabajo profundamente. Digo, ¿cómo lo hice? Maravilloso. Entonces, allí hice la creación del método de investigación, porque no había nada. Existía algo, porque no quiero ser infame con el proceso de Nariño. Había un libro, ay, que ahorita que pesa, no me acuerdo, pero yo lo cito en mi tesis de la licenciatura. Había un libro que a alguien le encomendaron presentar a un escritor, a un poeta. Y ese alguien, en lugar de hacer la presentación del poeta, puso a hablar de literatura y nos dio varios nombres de poetas. Para mí esos son los prolegómenos de la historiografía de literatura en Nariño. Yo me tengo que acordar cómo se llama el escritor y el libro lo cito en mi texto. Entonces digo, creo un método porque no existía realmente. Sí, y me apliqué, porque ves que yo no hablo, yo me leí todas las novelas, juiciosamente me las leí de pe a pa, ¿sí? Y me encarreté. Pero no solamente era leer, sino ver una explicación. Y entonces yo me pongo a pensar, mi formación en literatura de la Universidad de Nariño de entonces debió ser buena, porque hago unas muy buenas observaciones para ser la autora tan joven, ¿cierto? Ahí no tenía posgrados todavía, en ese momento no había hecho nada, sino simplemente era como el primer talante intelectual que sale a flote leyendo novela tras novela y conociendo a esos autores. Es que, mira, yo me emociono mucho con esto porque yo fui a conocer a los protagonistas de las novelas, por ejemplo. Por la calle 14, con carrera como 24 y 23, había
estaban los juzgados de Nariño, pero allá enfrente de los juzgados de Nariño había una canasta, no me acuerdo el nombre, pero era como un almacén que se llama La Canasta, donde vendían pollo frito. Y me dice el verdugo, dice, ¿y tú quieres conocer a la protagonista de Gritaba la Noche? Le dije, ¿cómo así vive? Dijo, claro. Me fui a conocer. Es que yo conocí el libro, la lectura del libro, conocí a los autores que los entrevisté, pero además conocí a una protagonista. Entonces me fui a conocer a la señora. Era bajita, muy pequeñita, blanca, pulidísima, con unas facciones preciosas. Tenía una tienda que tenía una vitrina, así pequeñita, así una vitrina, adelante una rejilla, o sea, tú no podías pasar de ahí. Y en este primer espacio había unos frasquitos con tapa donde vendía pastelitos y cosas, ¿cierto? Pero además, si tú pasabas, si te permitían pasar esa rejilla, me dijo, verdugo, no, a ti no te van a dejar pasar, pero hacia adelante. Aquí hay unas mesitas pequeñas y se sienten en silencio respetuoso a tomarse un traguillo. Los del juzgado que estaba enfrente del edificio enfrente. Conocí a la Buccelli, esa es la Buccelli, protagonista de Gritaba la Noche. Y yo me embebí pues comprándole una colación o cualquier cosa, o una empanada, cualquier vaina, mirándola a este personaje. Decía, no puede ser que yo esté junto al personaje de la novela, ¿cierto? Yo quise preguntarle un poquito, ella fue reticente, pero fue supremamente amable y cordial. Entonces yo te digo que yo amo ese libro por mis experiencias vitales, conocer la gente, haber estado, yo creo que ustedes ya no tienen esa oportunidad porque no existe, ¿cierto? Tendrán que creer, perdón, en mi palabra, en lo que estoy diciendo y contando, porque así fue. Pero ya están muertos todos los protagonistas de todos los órdenes. Yo me hice una lectura de la novela de Nariño que llegué hasta los más jóvenes en ese momento. Y yo digo al principio, yo creo que sabiamente digo, que invito a los investigadores futuros que continúen mi trabajo porque yo ahí lo dejo. Y la verdad es que no lo han continuado, pues que yo sepa, de pronto sí lo han continuado y está hecho, pero no tengo mucha certeza de que exista otro texto de novela en la Que sintetice, pues. y que lleven todos, y que los estudie obra por obra, y que diga de qué se trata, y que intente mostrarnos cuando hay un epos narrativo, cuando hay esto, o sea, que meta teoría literaria al cuento, ¿no? Que haya basamento teórico. Pasa, sigue mi libro, sigo yo mi vida, me voy a estudiar, me voy primero a España, perdón, a Bogotá, al Caricuero, después me voy a España y sigo el periplo de un estudiante, ¿sí? Con mucha vocación académica. Hice un congreso nacional de lengua, no, espérate, de semiología, lingüística y literatura colombiana, en Pereira, muy grande. Me lo patrocinó la Universidad Tecnológica de Pereira. Allí estuvo Ignacio Chávez, el doctor Ignacio Chávez Cuevas, que era el director general del Instituto Caricuervo, donde yo había estudiado muchos años atrás. Y nos conocimos y nos relacionamos y él ya me había leído otras cosas que había seguido publicando sobre otros temas. Y algún día me dice, a partir de ese congreso, me dice Cecilia Caicedo, me gustaría saber si tú tienes un libro que creas que es interesante para que me lo mandes a mi despacho y publicártelo. Entonces dije, no, pues para mí es un honorazo. Y como yo había hecho una investigación que me tenía enloquecida, había hecho 4 viajes por el Amazonas y me había metido con los indígenas y había recogido toda esa literatura divina de la leyenda del Yurupari, que me había emocionado y había hecho debates a nivel nacional muy fuertes, donde yo decía, es el colmo de la desgracia del colombiano que no tiene identidad, que en lugar de comenzar a hablar y nadie habló más, pues porque es que no se hablaba mucho del Yurupari, sino como los programas que hacían en la televisión, pues pero que no resaltaban el mito. Entonces yo dije, doctor Chávez, yo le voy a mandar lo más importante que tengo en este momento, y ya, me dijo, listo, mándamelo para leerlo y someterlo a mi comité evaluador. Yo en ese tiempo era directora de la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual de la Tecnológica de Pereira. Entonces allá había una modalidad que uno tenía que firmar, el director firmaba las órdenes para matricularse. Y yo tenía mi manuscrito allí, ¿cierto? Y yo filmaba, la gente entraba, gente y firme. Cuando se acabó, 2 días que se acabó el cuento, mi manuscrito se perdió.
quién sabe yo inundé la tecnológica, por favor, eso es una investigación, por favor. Está ahí, listo para mandarlo a Bogotá. Se perdió. Entonces yo le escribí al doctor y le dije, se perdió. No lo encuentro, no sé, ¿sí? Como que se perdió. Y le conté el proceso. Muy grave para la universidad que los estudiantes vayan a pedir una firma y se roben un manuscrito de un investigador. Y la culpa es mía. Bueno, y no tienes nada más. Le dije, pues yo tengo una cosa que quiero mucho. Tengo un libro que fue mi tesis de la licenciatura, de mi pregrado, la novela de Nariño. Me dijo, mándale, yo lo hago leer acá. Lo mandé. Y les encantó. Y había pasado muchos años de cuando yo lo hice. Les encantó. No le cambié ni una coma. Es exactamente la misma tesis que entregué a la Universidad de Nariño. Cuando la respuesta es, se publica por el Caricuervo como un homenaje a la autora y a la región. Dije, no. Ya quedé matada con él. Me lo publicó el Caricuervo. Para mí es un gran, enorme honor. Y siento que es un honor para Nariño igualmente. Claro, es como volver a poner en el plano nacional la producción que hasta los mismos nariñenses no conocen, pues. Ah, y que en ese tiempo no se conocía. Y que hoy seguimos escribiendo con mucho recelo. O sea, de escribir, sí, lo hacemos. Pero que nos leen con mucho recelo, nos den con mucho recelo a nivel nacional. Es muy interesante como conocer ese proceso de publicación del libro, porque después de todo eso no creo que usted haya pensado que ese libro iba a ser un libro clásico para los estudios de literatura en la región. ¿Qué pasó antes o sea, cómo rastrear, por ejemplo, las primeras novelas, que es esta de Florentino Paz, que es Ciudad de Rutila? Sí, Pero ¿qué pasó antes? Y sé que es muy complejo responder la pregunta, pero me parece como muy extraño que antes en Nariño no se haya producido. yo le tengo la respuesta. No hay novela antes. Eso sí le garantizo. Pero en Colombia tampoco había, querido. Es que mira, nosotros llegamos a la novela tarde, Colombia, ¿cierto? Imagínese usted que La María es la primera novela ancilar de la literatura colombiana. Y María se publica, si no me equivoco, en 1894 creo que es, bueno, algo así. O sea, es siglo XIX, mira, ¿por qué no lo buscas para confirmar? Yo creo que es así, 1894. ¿Sí? Sí, se publica María. Y antes habían existido, pero unas novelas cortas, unas cositas. O sea, la novela, siendo que nosotros somos un continente con tanta vida agitada, que debimos haber producido novela mucho antes, ¿cierto? No la produjimos. Nosotros fuimos más poetas, primero que todo. La literatura colombiana, más de poesía, pero menos de novelas. La novela es fenómeno reciente para Colombia, pues. Porque realmente arrancamos con La María, seguimos fuertemente con La Vorágine, ¿cierto? La Vorágine es 1927. Pero mira, es que es muy cercano a nosotros. Antes, yo creo que Nariño es muy adelantado para escribir novelas. Su obra se basó en el estudio específico de la novela, pero ¿qué pasaba con los cuentos? ¿Por qué no estudiarlos? ¿Cómo? No, es que mi libro tiene muchos vacíos, los cuentos, por ejemplo, pero tiene un vacío que ahora, por fortuna, se está curando, digamos, el Pacífico. Yo tuve la posibilidad de conocer cositas del Pacífico que me llegaron, como el Rubiel, el Reinel, no sé qué, de apellido Reinel, entonces, bueno, el Pacífico, la costa pacífica, nosotros, o sea, si hablamos de giros, ¿no? De centros y de periferias a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel local también hablamos de centro y periferia. Pasto, centro, periferia de la costa, ni la nombramos. Yo no la nombro. No porque no hubiese, había un señor Julio Quiñones, que es el único que yo meto allá, pero en total, en la poesía del Pacífico, buenísima. En cambio ahora hay movimientos que se llaman la marea del Pacífico, la marea literaria. O sea, hay cosas muy chéveres que están haciendo los tumaqueños, pero se quejan de los pastusos. Y mucho escritor escondido. Mira, hay una marca interesantísima, y es que de los escritores que menciono, la mayoría publicaron fuera de Nariño. En Chile, en no sé qué, en dónde, en Bogotá, pero en Nariño no. Es que no había tanto cuidado por la literatura tampoco, aunque éramos muy buenos poetas. Creo que uno de los libros que más se conoce y que se tiende a publicar por fuera es Cameraman.
si no estoy mal. Sí. Cuéntenos un poquito porque creo que es uno de los ejes también de su trabajo. Sí, sí, yo además adoro a Cameraman, em, pero no se ha publicado por fuera. Es que nosotros tenemos un retardo, ¿cierto? Yo creo que nos hace falta fuerza para impulsar a la gente de nuestra región, ¿cierto? Aquí somos difíciles para impulsar nosotros mismos, ¿sí? Y desde fuera también es muy difícil, porque no nos perdonan el pecado histórico de antibolivarianos. Pero cuando yo descubrí a Cameraman, que me lo leí, que me pareció espectacular, a mí lo que me interesa de Cameraman, ¿sabe qué es realmente? Es la cercanía con lo más fuerte y lo más importante que había en el mundo en la literatura. La obra que hace ruptura en la literatura universal es Ulises de James Joyce. Es que el Ulises de Joyce es el punto de quiebre de la literatura, lo que queda antes y lo que viene después de Ulises. Joyce. Y cuando yo abro Cameraman, Cameraman cita a un personaje de Joyce, a Stefan Dedalus. Entonces yo contaba esto en Bogotá, porque después yo fui invitada para ser editora del Caricuervo. Y me propusieron que haga unas novelas. Yo dije, yo hago Cameraman. Y el de al lado me dijo, hace encima, porque ese tipo es tenaz, lo que dice encima es terrible, ¿no? Y me parece, desde el título mismo, ¿no? Pasto, la ciudad civilítica, tuberculosa, y me dice, se sobresalta. Entonces le dije, mira, yo quiero coger Cameraman, porque qué tal un pastuso, que nos dicen que somos como tan allá, como tan fuera, tanto que hasta del mapa de Colombia nos sacaron en algún momento el departamento de Nariño, ¿no? Tú sabes eso. Y que hemos sido vistos como con tanto despropósito. ¿No? Que un tipo haya entendido el mérito que tenía el Ulises de James Joyce. Y lo cita, o sea, lo leyó, lo interpretó y lo metió en un escenario. Eso es una machera. Eso me encanta, ¿cierto? Porque significa la capacidad internacional que tenemos nosotros de ser. Y cuando yo digo la capacidad internacional es porque los nariñenses que hemos estado por fuera, hemos visto retribuido nuestro trabajo realmente por aquello de la estima que nos tienen en otras partes, ¿verdad? Por eso, porque somos camilladores y porque tenemos una visión del mundo. Aparentemente no, aparentemente parece que estuviera como muy enclaustrada, ¿sí? Como una especie de misoginia, aquí una vaina, y no es una lucha contra los otros, sino es otra cosa. Pero por fuera sí. Entonces es interesante resaltar ese texto de Plinio Enríquez. Plinio Enríquez fue un liberal, y lo de liberal, y yo lo resalto mucho, porque ese pensamiento liberal y ese pensamiento de Plinio Enríquez, que tiene que ver mucho con... A mí me gustaría hacer una investigación sobre la masonería en Pasto, mucho. Creo que es un punto clave. Es también un punto de quiebre, un punto de lanza. Este Plinio Enríquez liberal, ateo. Era Plinio Enríquez ateo. Eso lo estudié yo y lo leí en alguna parte, ¿cierto? Irreverente, cosmopolita. No lo publica en Pasto, ni en Colombia, en Valparaíso, Chile. Chile en ese tiempo era muy de avanzada, acuérdate. Entonces, jalonaba mucho, ¿no? El proyecto intelectual de América Latina. Cameraman es un personaje al que deberíamos hacerle un monumento, de verdad, los intelectuales de Nariño, ¿sí? Para entender eso. Pero aquí hay novelas muy lindas. Esa de que parece una novela que fuera como medio insignificante, que fue un sabio, la gente no le ha parado atención, es muy importante, porque hacer una novela filosófica en póqueres me parece fenomenal. ¿De qué año es? Esa es la segunda o la tercera novela de Nariño. Ese es en 1900, no me acuerdo, no, pero tú lo encuentras fácil, ¿no? El dato. Fue un sabio. Porque dice, la preocupación no sé si tú has leído, la preocupación del personaje literario es una masa de pan, la mete al horno, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está no encuentra la esencia? Lo hace más chiquito, más en la reducción, para buscar a Dios, ¿cierto? Porque eso es lo que está en la hostia, se pregunta, y qué respuesta encuentra. Y es complejo, pero un contexto muy católico. Totalmente. Y conservador. Claramente. Y voy a decir una palabra un poquito fuerte, pero godo, muy godo.
Y para la época, pues que también tiene pues todavía tiene una influencia muy fuerte. Sí. Es muy interesante como conocer esos espacios. No sé si esa influencia que usted habla pues que me parece muy curioso porque como que uno, dentro de las investigaciones, no se detiene a ver estos espacios de, de publicación, pero que un pastuso publique, por ejemplo, en Chile en esa época, implica mucho del pensamiento del autor. O sea, no Total. sé si tenga que ver mucho con pues, los movimientos de Chile frente a pues, al desarrollo de las revistas de Chile, por ejemplo, a Mauta o todo este desarrollo que existe ¿Ves? allá. Mira, yo sí creo, porque cuando este hombre se va a Chile, este escritor liberal, extrañado quiere decir sacado, no es verdad, de pasto por su ideología y todo, a donde busca un centro de pensamiento que lo pudiese acoger, ¿no es verdad? Y por eso publica allá. Entonces uno sí debe, yo sí sigo mucho la teoría de Gerard Genet que dice que las puertas de entrada de los libros son muy importantes porque le van indicando hasta el camino, ¿no? El título, el editorial, ¿sí? A quién se lo dedica, cómo se lo dedica, ¿sí? Entonces leer, coger la lupa y mirar los libros en pequeño, no solamente contar la anécdota, el argumento está, no importa, sino cómo, dónde, qué pasó con ese libro. Eso es interesante para el investigador, tratar de coger el logo chiquito, ¿qué significa? ¿A dónde apunta? ¿Por qué los nariñenses se fueron a publicar mucho por fuera? ¿Por qué los escritores se fueron también de aquí? Yo publiqué un artículo mío no me acuerdo, hace un año tal vez, a la Academia de Historia con la abogada, ¿cómo se llama? Bueno, cuando me acuerdo. Publiqué un artículo que se llama sobre mi tía, sobre una escritora, perdón, que es Laurimelda Jurado, La doctora Goyes. Isabel Gómez. Publiqué en ese libro de la academia un texto sobre esta mujer, nariñense poeta, ¿cierto? Usted sabe es que no lo han leído ella nadie. Esta mujer escribe unos poemas preciosos, ¿sí? En donde se permite sentir la piel del amado. Pues suena muy lindo, pero es muy fuerte en literatura, en un país tan conservador como decimos, que aquí no hemos leído la piel. Y nunca una mujer ha leído la piel del hombre. A veces ha sido leída y siempre la piel de la mujer, pero la piel del hombre no. Entonces, fíjate, esta mujer no publicó en Pasto tampoco, publicó en Bogotá. Pero había otro que te quería mencionar, hay uno que publicó en París. Entonces uno tiene que preguntarse por qué caray ir a publicar a París una novela. Y la publicó en francés. Creo que sí, sí, Ese es sí. Quiñones, O Julio sea, Quiñones, algo del Amazonas, creo del que habla. Amazonas, claro. ¿Por qué otro tipo, como es tan importante liberal, ¿no? Tan importante de pensamiento liberal, políticamente liberal, que fue Alberto Montezuma Hurtado, publicó un texto que se llama El paraíso del diablo. Usted lee primero La vorágine y luego lee El paraíso del diablo y dice, allá hay un círculo muy interesante. ¿Cómo vamos creando y cerrando círculos de influencia? ¿Mm? ¿Y qué es La vorágine? Es un texto totalmente contestatario porque está contra el cuento de los peruanos, de la Peruvian Company. ¿Y qué es lo que hace Montezuma Hurtado? Se queda fundamentalmente rescatando los huesos, esos del Lucianito, del niño pastuso y del padre pastuso, que eso es muy conmovedor en la vorágine que no es escrita por nosotros, y luego con el escritor nariñense. O sea, es que esta literatura nariñense, yo dije muchas cosas, pero no he dicho lo suficiente. Yo creo que tengo mucho más material para decir, porque es precioso esta literatura. Sí, totalmente. Y es interesante ver, o sea, empezar a analizar y creo que eso es lo que tenemos que hacerlos como los jóvenes investigadores, Sí, que es estudiar las conexiones sí. y la historia del pensamiento y cómo llegan estas personas a tener unos pensamientos que Primera pregunta, pero la segunda como investigador es, ¿cómo llegan? ¿Cierto? Pero la segunda y la más importante es, ¿para qué? Porque ahí es donde nos disparamos nosotros a interpretar la región. Solo allí comenzamos a entender qué es la región. ¿Y para qué? ¿Y por qué los niveles y tal cosa? O sea, esos pasquines, digamos, ¿cierto? Que se los atribuían a los masones. Para terminar, quería que nos hable un poco sobre su visión de la novela actualmente, nariñense. Así, no soy. He leído a alguna gente
pero no he leído la suficiente. Y entonces mis juicios de valores habían tambaleado Claro. porque me falta elementos de juicio. Me falta hacer lo que hice hace 50 años, leérmelos a todos y estudiarlos a todos. Pero lo poco que he leído, hay cosas espectaculares, realmente lindas, 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 lindas. Y voy a resultar solo un nombre y solo uno. No, de pronto dos, de pronto tres. Pero, por ejemplo, Rosero Diago. Es un escritor que no nació en Pasto, nació en Bogotá. Pero es de familia nariñense, pues que lo que hay que comenzar a aclarar también es qué es la pertenencia, ¿no es ¿Qué verdad? es el ser nariñense? ¿Qué es el ser nariñense? ¿Y existe esa vaina? Sí. Y el ser nariñense es porque nació en Nariño o porque pensó en Nariño. Ujú. Yo sostengo que es porque pensó en Nariño. Por ejemplo, yo, en mis novelas, yo siento que recorro las calles del Pasto de mi tiempo, en donde amé, en donde miraba a los muchachos de mi edad, echaba ojos simplemente, ¿cierto? Pero todas estas sensaciones, eso es ser nariñense. Yo he vivido más años fuera de Nariño que en Nariño. Yo aquí he vivido 25 años, 20 años, o 25 tal vez. Por fuera he vivido 50 Mm. o 40 y punto. O sea, ¿debería ser de otra parte? La pregunta es, hay una simbiosis. ¿Qué me considero yo? Yo me considero pastusa. Porque es que mi ser esencial estuvo en mi primera formación. Entonces, iba a lo de Rosero Diago. Rosero Diago es escritor nacido en Bogotá, pero yo lo meto como nariñense, porque es familia de Nariño. Y yo hablaba con él y el tipo es, y lo he leído completamente, ¿no? Y entonces el halo, el olor, la sensación de pasto, de las cortinas pesadas, hoy no, de esa cosa terrible que éramos nosotros. Éramos muy godos. Qué pena dejar esto dicho, pero sí es así. Eso lo muestra este tipo con una dimensión, ¿sí? Cuando habla de una vieja solterona, maquiavélica, ¿sí? Que escarba prácticamente sexualmente a su sobrino. No, es terrible. Ese hecho que no está contado por ahí, eso es Nariño. ¿Sí? Desde visiones diferentes. Y creo que como una de las conclusiones que abiertas que se dejan es repensar el ser nariñense, porque Repensar. que el sentirse nariñense está muy anclado al territorio y a una visión muy reducida de qué debe ser un nariñense, cuando la identidad es una de las concepciones más complejas que se Más pueden complejo. crear. A mí me puede dar rabia cuando dicen que ser nariñense es decir, viva Pasto carajo. Yo me rehuso. Pues era muy bonito. Bueno, yo tengo una explicación. Parece viva Pasto carajo de otra dimensión. Pero en principio no es eso, ¿no? O que el nariñense es más bruto, más pendejo, como nos dicen, ¿cierto? Y todo eso es falso. Vaya y mire usted y verá. Ujú. Entonces, la condición humana, de lo que hablan los franceses con tanta certeza, ¿qué es la condición humana? ¿Y qué es lo que me ata y me hunde en una realidad? Pero también qué es lo que me repele de otra.